En Italia creo que llegó a haber picos de casi 1000 muertes por día y creo que el domingo pasado se registraron 500 muertes, así que es un alivio para la moral de los italianos y para el sistema de salud en concreto. Debe ser terrible, ¿no? Eso, sobre todo en comunidades chicas donde ha muerto mucha cantidad de gente, sí. El dolor, ¿no? En forma comunal, ¿no? Sí, bueno, así que es un alivio que casi 400 muertes menos de lo que se venía registrando, así que un alivio importante. Y lo mismo en España, que el número de fallecidos por día, diario, comenzó a disminuir desde hace un par de días también. Tuvo un pico también de 950 muertes el jueves pasado, que fue el pico más alto que había tenido desde el inicio de la pandemia. Y ahora ya empieza a registrar algo de 130 o 140 muertes menos que ese pico que tuvo. Así que un alivio. Bueno, una linda noticia entre tanta mala, ¿no? Sí, entre tantas grises. Exacto. Por otro lado, Alemania, que también es uno de los países que tiene más casos de coronavirus, está haciendo un poco, le está prestando atención buena parte del mundo porque presenta una característica que es la baja tasa de mortalidad que tiene. Por ahí, para tener un poco de idea, Italia presenta una tasa de mortalidad que está por encima del 10%, España del 8,5% y China un poco más bajo del 3,9%. Pero Alemania, que tiene un montón de casos de coronavirus, tiene una tasa del 0,8%, mucho más baja que el resto de esos países que estábamos hablando. Bueno, y hay una cierta cantidad de factores que tiene que ver con eso. Bueno, en principio, que se le prestó atención a la pandemia desde el día 1. En Alemania se llegó a reconocer el paciente cero, o sea, el primer paciente que presentó coronavirus en Alemania, y a partir de ahí, bueno, es mucho más fácil toda la tarea de rastrear a los posibles contagiados. Pero bueno, además tiene una capacidad hospitalaria mucho más grande que estos países. También para tener idea, tiene 8 camas cada 1000 personas. ¿Qué es lo que recomienda? ¿Es lo que recomienda la Organización Mundial? La Organización Mundial, y para tener idea, Italia tiene 3,2 cada 1000 personas. Muchísimo menos. Bueno, en Argentina casi 4, ¿no? Sumando sí. Sumando las privadas creo que da bastante más, nos acercamos un poco más a ese número que dice la Organización Mundial de la Salud, pero en lo que es público... Estamos por encima quizá de la mitad de lo que exige la Organización Mundial. Exacto. Pero sí, también con lo privado, sumando toda la estructura sanitaria del país. Y otro dato de Alemania, que es lo contrario a lo que sucede en Alemania, es que la población que está infectada con el coronavirus es población menor a los 50 años, que en Italia pasó todo lo contrario, es gente entre los 65 y 70 años, que es la gente de los pacientes de riesgo. Exactamente, la zona norte de Italia, nos decían el otro día, hay una mayor cantidad de gente grande, ¿no? De edad, sí. De adultos. Sí, bueno, en Alemania no es que no haya, sino que los que están infectados con coronavirus, por suerte es gente menor a los 50 años, entonces también hace reducir la tasa de mortalidad. Claro, y es raro también cómo va mutando y según el genoma del virus, bueno, en diferentes países es como que ataca de manera diferente, ¿no? Sí, bueno, eso es el logro argentino, que ayer nos enterábamos todos que se logró encontrar el genoma, ¿no? Así que bueno, va a haber más posibilidades de conocer un poco más al virus que tenemos al menos acá en Argentina. Bueno, por otro lado, Brasil, que ya estuvimos hablando las semanas anteriores sobre la irresponsabilidad del presidente Bolsonaro, ¿no? Ante la falta de acción frente a la pandemia del coronavirus, está dejando, de hecho dejó un hueco de poder, ¿no? Al no tomar decisiones cuando tenía que tomarlas, un hueco de poder que está siendo llenado en este momento por los militares. Cuando Bolsonaro asume la presidencia, llena de militares su gabinete, él mismo los acerca al poder. Recordemos que bueno, también para ganar las elecciones tuvo mucho apoyo de los militares, de las Fuerzas Armadas de Brasil. Y en este momento su jefe de gabinete, que es el general Braga Neto, Walter Braga Neto, es el que está tomando las decisiones en Brasil. Muchos hablan de un golpe blando. Bueno, en realidad
formalmente no se trata de un golpe, pero sí quedó relevado de un montón de decisiones Bolsonaro porque directamente no las estaba tomando. Uh-huh. Así que bueno, en Brasil lo que es un poco, suena un poco loco que bueno, que los militares son los que están poniendo un poco el orden, pero realmente están tomando decisiones que bueno, que Bolsonaro no estaba dispuesto a tomar. Y además se ve, por lo que hemos visto en estos días, están muy desunificados, ¿no? Lo que tiene que ver con diferentes políticos, ¿no? No hay esa fuerza unida, por lo menos como se ve en Argentina. No, los gobernadores están tomando decisiones por su parte respecto a la cuarentena y las medidas de prevención. Y bueno, sí, la población está muy dividida. Igualmente el apoyo a Bolsonaro sigue siendo bastante alto. Hubo un par de encuestas la semana pasada y arrojaron datos que por ahí uno pensaba que con todo esto había disminuido mucho más el apoyo, pero incluso gente que no coincide con las decisiones que está tomando lo quiere seguir viendo frente a la presidencia. Un poco loco, pero bueno, no se sabe si por respeto a la institucionalidad del país o por, bueno, una devoción a la derecha recalcitrante que encarna Bolsonaro en Brasil. Sí, y también a veces las encuestas hay que tomarlas con pinzas, sí, ¿no? Sí, obvio, porque sí, se venía en picada la imagen, al menos en los medios de comunicación, y bueno, una encuesta así lo hace alivianar todo un poco. Bueno, esto sucede en Brasil. Por otro lado, Reino Unido, que supongo que la mayoría sabrá que el primer ministro Boris Johnson, bueno, dio hace unas semanas ya positivo por COVID. Él había dicho que había estado en un hospital donde había pacientes que tenían COVID y que había estado muy cercano a muchos de ellos, incluso les había dado la mano a algunos. Bueno, finalmente dio positivo y estaba realizando el tratamiento correspondiente en su casa, pero el lunes tuvo que ser internado, en principio simplemente internado, y después pasó a cuidados intensivos, con incluso soporte de respiración, respirador artificial. Igualmente ayer, bueno, ya dijeron que se encontraba mucho mejor, pero sigue internado. Y frente al gobierno, justo en una semana que la cuarentena está por terminar en Reino Unido, no hay tampoco, como sucede en Argentina, certeza si tiene que terminar rotulamente o si tiene que seguir en parte. Así que en una semana difícil el primer ministro se encuentra internado. Y quien está al frente del poder es un ministro que justamente es quien se disputó la presidencia del Partido Conservador en su momento con Boris Johnson, pero es quien ahora él mismo puso al mando del país, del Reino Unido. Es muy paradójico, ¿no? En estos días se ve cómo los que hace un mes y medio se reían, se burlaban a cargo de un país, ¿no? Presidentes, primer ministro, segundo ministro, digo, son los que tal vez están más complicados el país o tienen COVID-19, ¿no? Sí, bueno, los negacionistas. Recordemos que Reino Unido, Boris Johnson, no tomó las decisiones pertinentes en el momento cuando inició la pandemia, sino hasta que el resto de la Unión Europea y principalmente Francia le dio básicamente cerrar sus fronteras porque no estaba tomando decisiones, ¿no? Lo minimizaba a la pandemia de coronavirus. Uh-huh. Y bueno, ahora esto es lo vivió en carne propia. Así que bueno, Reino Unido se encuentra así, con su primer ministro internado, aparentemente mejor, pero bueno, quien está tomando las decisiones es uno de sus ministros. Bueno, ayer se supo también que Japón declaró la alerta sanitaria, ¿no? Había logrado mantener un poco la curva, pero la decisión fue tomada por el aumento de casos de contagio, ¿no? Sí, aumentaron los contagios. Uh-huh. Y en China, bueno, distinto en China, que llegaron a tener 0 muertes por coronavirus en estos días. Bien. Bueno, otro suceso internacional es un conflicto que se está dando entre estas potencias, incluso Reino Unido, Estados Unidos, con respecto a la compra de mascarillas para enfrentar al coronavirus. Resulta que se están haciendo un par de denuncias sobre la violación de tratados multilaterales, incluso específicamente el robo de mascarillas, que se realizan en los mismos aeropuertos y en las aduanas. La primera denuncia fue de Francia, que acusa a Estados Unidos de comprar directamente en los aeropuertos chinos y al contado
mascarillas que iban destinadas a Europa a un precio muy superior a lo que había pagado Francia, por eso mismo logró comprarlas a Estados Unidos. Pero a su vez, bueno, Francia, que denuncia a Estados Unidos de haberse adueñado de mascarillas, de cargamentos de mascarillas que iban a su país, también es denunciado por España e Italia por hacer exactamente lo mismo. Y también Alemania acusó formalmente a Estados Unidos de haberle impedido la compra de un cargamento de mascarillas a China. Así que bueno, hay un conflicto justo en un momento donde se está replanteando el uso de las mascarillas. Bueno, hay un conflicto entre estos países por el robo de estos cargamentos, que en este momento son bienes muy necesitados. Sí, no han aprendido nada estos países, ¿no? De lo que está sucediendo. Nada, no. Ayer escuchaba... Porque... Sí, decir. No, porque incluso, Francia denuncia a Estados Unidos, pero a Francia la denuncia a España, Italia, y es una cadena, no se salva nadie. Y ayer escuchaba, o el lunes, escuchaba al presidente en una entrevista que decía que Estados Unidos no tiene fábrica de barbijos, ¿no? Se los compraba siempre a China. Se los compraba a China, sí. Así que... Sí, son empresas estadounidenses, pero que compran, que la mano de obra está en China, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Trump había obligado a estas empresas de mascarillas a despachar toda su producción asiática a los Estados Unidos y privar de mascarillas no solo a Alemania, a Francia, sino también a Canadá y países de América Latina como Argentina, uh-huh, que son quienes compran a esas empresas asiáticas. Así que bueno, veremos qué sucede con las mascarillas. Por otro lado, Venezuela, que estuvimos hablando también la semana pasada, con esta denuncia que presenta el gobierno de Estados Unidos a Maduro y a representantes también del gobierno venezolano, esta denuncia del narcoterrorismo. En estos días Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denunciando que Donald Trump había enviado buques de guerra a la región del Caribe para controlar directamente, Venezuela. Se desplegaron tropas en la región que limita a Venezuela, uh-huh, en un accionar conjunto esto es lo que denuncia Venezuela, ¿no? Un accionar conjunto de Estados Unidos y del gobierno de Colombia, que desvían justamente en este momento de crisis sanitaria, desvían un montón de recursos en este ataque contra Venezuela. Así que el presidente Maduro presentó una denuncia formal ante el Consejo de la ONU. Estados Unidos está dando la nota en todos los ámbitos, ¿no? Sí, sigue con sus conflictos belicistas, a pesar de que tiene tremendos problemas de contagios en su país. Y la gente, y altas tasas de mortalidad por el coronavirus. Además de este conflicto estadounidense y venezolano, ayer el presidente Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de, básicamente la responsabilizó de todo lo que le sucede a Estados Unidos, porque la acusa de haber tenido información del coronavirus que no le hizo llegar a Estados Unidos en tiempo e en forma para que pudiera tomar las medidas necesarias, incluso algunas recomendaciones defectuosas como mantener las fronteras abiertas. Así que, la acusó formalmente y anunció que iba a dejar de enviarle los fondos, que es uno de los mayores sustentos de la Organización Mundial, los aportes que hace Washington, ¿no?, a Estados Unidos. Así que también entró en conflicto con la Organización Mundial de la Salud, el presidente Donald Trump. Los acusó también de estar muy centrados en China, ¿no? Parece un niño caprichoso, Estados Unidos, pero en esos términos se está manejando. Bien. Por otro lado, África, que no se hablaba mucho hasta hace unos días, que quizá algunos lo han escuchado, dos expertos franceses en un programa de televisión dijeron abiertamente que África era un buen lugar para probar las vacunas contra el coronavirus, ¿no? A lo que salieron, muchísimas personalidades africanas, incluso la población común, a
a repudiar estas afirmaciones que los trataban como simple conejillos de Indias, ¿no? Increíble esto. Sí, tremendo. Incluso, bueno, desde la Organización Mundial de la Salud también se salió a repudiar esto, que entraba en lo xenófobo, racista, y nada, totalmente ilógico. Justamente África, que es el continente que presenta menos contagios de coronavirus y menos muertes también, al menos en las cifras oficiales. Sí, y que son las que podemos manejar. Y recién hace un par de días estaba con los últimos casos de ébola, no logra salir de una cosa y entra en otra. Sí, bueno, y los test que se realizan no son muchos, así que las cifras también no son del todo confiables, pero bueno, aparentemente tiene creo que unos 10.000 positivos y casi 500 personas fallecidas, que es muchísimo menos al resto del mundo. Uh-huh. ¿Tenemos algún otro país? Sí, Ecuador, que fue noticia por dos aspectos bastante distintos estas últimas semanas, esta semana en particular. En principio, bueno, imágenes que recorrieron el mundo, que supongo que la mayoría habrá visto, de cuerpos en las calles, tapados con frazadas, con telas, con cartones, principalmente en Guayaquil, una ciudad ecuatoriana, donde, bueno, aparentemente el sistema de salud no está pudiendo dar respuesta a las muertes, muchas por coronavirus y otras que no son por coronavirus, pero hay un pánico tal en la población que las funerarias dejaron de prestar servicios, entonces la gente no tiene dónde llevar los cuerpos, tampoco los atienden en los hospitales, así que la gente saca los cuerpos a la calle, y son las imágenes impactantes que recorrieron estos días el mundo, cuerpos que han estado días en las veredas sin ser recogidos por las autoridades. Sí, yo vi un camión con cajones de cartón prensado. De cartón, están repartiendo cajones de cartón ahora. La Asociación de Cartoneros de Ecuador, porque bueno, nadie da respuesta a estas familias que están desesperadas pidiendo ayuda por todos lados. Así que nada, tremendo. Una imagen aterradora, los cuerpos en las calles. Bueno, eso por el lado de Ecuador. De Ecuador, ¿Qué sí. más tenemos? Y por otro lado, algo totalmente distinto que sucedió ayer, que es que la justicia de Ecuador condenó a 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass, uh-huh. A ambos acusados por el delito de corrupción. El fallo, además de la prisión de 8 años, los imposibilita de participar en política durante 25 años. Una proscripción, básicamente. Uh-huh. Bueno, los encuentra responsables de un esquema de sobornos, ¿no?, de corrupción, y entre los que está también Odebrecht, que lo habíamos escuchado mucho en el caso brasilero. Bueno, Correa se encuentra en Bélgica, que de ahí es su mujer y se encuentra viviendo en este momento ahí. Obviamente calificó el veredicto como un mamarracho. Y esto surgió, la causa surge por un informe periodístico que quizá no suene mucho, en nuestro país también sucedió. Inició como un informe periodístico, luego a los pocos días, menos de una semana después, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial, y en ella la acusación contra Correa y otros funcionarios de su gobierno. Así que bueno, se encuentra, igualmente esto la sentencia tiene que ser ratificada o rechazada en segunda instancia para ser realmente ejecutada o no, pero bueno, la realidad es que no sucede muy a menudo que un presidente sea encontrado culpable de corrupción de una manera indirecta, como lo es en este caso, y lo que llama la atención es la proscripción de 25 años a no poder participar en política. Eso en el caso que quede firme, ¿no? Que quede firme, sí, faltan etapas, y también, bueno, Correa se encuentra en Bélgica, que ahora por la cuarentena se imposibilita que viaje a su país, a Ecuador, así que no sé cómo va a seguir la causa, pero sí, tiene que ser ratificada en una segunda instancia. Uh-huh. Eso por el lado de ahí, y bueno, ¿queda alguna más? Y quedan, no, simplemente 2 insólitas que hay esta semana también. Uh-huh. ¿Qué pasa con el mundo, los países bizarros?
Sí, bueno, Brasil, que creo que nos trae una insólita por día más o menos, con Bolsonaro a la cabeza, resulta que, bueno, esta semana el presidente brasileño Bolsonaro realizó un ayuno religioso junto a pastores evangélicos, en principio para orar y pedir por el coronavirus, por esta pandemia, y cientos de sus seguidores rompieron el aislamiento social en San Pablo para rechazar las medidas de prevención dictadas por el gobernador de San Pablo, que sí adhiera a una cuarentena obligatoria, y salieron a las calles a marchar, obviamente muchísima gente, aglomeración de personas, pidiendo que se descarte esta idea de la cuarentena obligatoria en San Pablo. Así que bueno, un montón de gente marchando en San Pablo, donde la cuarentena sí es obligatoria, mientras el presidente realizaba un ayuno religioso. Bueno, esto es increíble, ¿no? Después se pagan y ya se ven las consecuencias, ¿no?, de esto. Sí. Bueno, y por otro lado, la otra insólita es en Nicaragua, que algo rarísimo. Bueno, un montón de sectores critican al presidente Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, en Centroamérica, por no dar la cara ante la pandemia. Resulta que este señor no se sabe nada de él hace 25 días, desde que inició todo el conflicto del coronavirus, pero su gobierno sigue promoviendo un montón de actividades al aire libre, aglomeraciones de personas, incluso ahora por Semana Santa muchísimos eventos, las fronteras siguen abiertas, no hay cuarentena obligatoria, no hay ningún tipo de medida restrictiva, pero el presidente, que es una persona mayor y sufre algunas enfermedades crónicas, se fue a hacer la cuarentena a una isla privada con toda su familia y no ha dado la cara en la presidencia desde hace 25 días. Así que, bueno, la gente obviamente está muy enojada. El presidente sigue sin hacer, sin dar respuesta. Bueno, esto es insólito realmente. Lo único positivo, creo que Nicaragua tiene muy pocos casos, ¿no?, confirmados. No sé si están haciendo muchos test. Una sola muerte y cuatro casos. Sí, seis confirmados a este momento y 2 recuperados y una muerte. Es muy poco, pero bueno, está completamente... Modos, el presidente fue a resguardar su salud a una isla privada porque es una persona de riesgo. Al menos eso es lo que se dice en Nicaragua, y el resto de la población la ha dejado a la suerte de seguir yendo a reuniones públicas, a eventos, y las fronteras abiertas sin ningún tipo de medida. Así que bueno, están todos muy enojados, con razón obviamente. Bueno, así está el mundo por estos días. Sabemos que hay más o menos 19, 18 países que no los conoce absolutamente nadie, por lo menos acá yo no los leí ayer, que no tienen que no tienen casos, pero son países raros. Vamos a ver la semana que viene cuáles son. La semana que viene hablamos de esos países. De los países que no tienen coronavirus, que son muy poquitos, ¿no? 19 nada más en el mundo. Sí, la semana que viene los ampliamos. Dale, muchísimas gracias por ese repaso mundial, cómo está la situación en cada país. Dale, gracias, nos encontramos el próximo miércoles, dale. La semana que viene, ¿listo?